Iglesia Campamento de Dios en San Salvador presenta el mensaje Alas de Águila, Visión de Jesús, de la serie La importancia de la visión, predicado por Pastor Arturo Jiménez, domingo 13 de enero del 2013. Que Dios nos transforme con su palabra. Que el Señor los bendiga, estimados hermanos. En esta ocasión vamos a meditar sobre un tema muy importante que lleva por título Levantarán alas como las águilas, basado en Isaías 40, del 12 al 31. Y el propósito que persigue esta predicación es comprender que nuestra perspectiva acerca de Dios determinará qué tan alto volaremos en el desarrollo de nuestra visión personal. Recientemente apareció en el diario de hoy, específicamente el 7 de enero de este año, una columna escrita por el doctor Luis Fernández Cuervo, y él escribe algo muy interesante. Dice él: cuando Dios falta, la libertad se torna en la esclavitud del egoísmo. Aumentan las infidelidades, los divorcios, la anticoncepción, el aborto, etc. La felicidad profunda y la paz de la conciencia se hacen imposibles, y eso se manifiesta en el horror a la soledad y al silencio. Al reflexionar en este artículo y aplicándolo a nuestro contexto en la iglesia, personalmente yo pensé: qué importante es para nosotros definir la visión de nuestra vida para el año 2013, a partir, noten bien, de un entendimiento preciso de Dios, porque de lo contrario vamos a experimentar la falta de Dios. Y ustedes saben que es peligroso lanzarnos nosotros mismos, involucrarnos a una empresa, jalando a nuestros seres queridos a una visión y metas egocéntricas, dejando a un lado al Señor. Cuando Dios falta, por muy clara y desafiante que sea nuestra declaración de visión, esta será vacía, no valdrá nada. En Campamento de Dios tenemos la bendición de que se nos enseña y se nos enfatiza el hecho de escribir y entender una visión personal para nuestra vida, para este año, para nuestro ministerio, para nuestra familia, para nuestro trabajo, inclusive una visión personal en cuanto a nuestro propio desarrollo personal. Entonces, tenemos la bendición de que podemos desarrollar una visión por la cual trabajar, por la cual entregar nuestras vidas. Tanto los jóvenes, los líderes, los pastores, todos tenemos una visión personal, pero estamos tomando al Señor como el centro de nuestra visión. En el pasaje que vamos a meditar en esta ocasión, en Isaías 40, el profeta apela al pueblo a modificar su visión del Señor, a tener una comprensión diferente, y de esta manera poder volar como las águilas luego de la liberación que Israel tendrá de la cautividad babilónica. El pueblo tenía que cambiar su enfoque y remontarse en las alturas con Dios. Así que vamos a analizar este pasaje y vamos a encontrar en primer lugar que el Señor promete cuidarnos para que volemos como las águilas. Él promete cuidarnos. Leamos por favor en Isaías 40, 27 al 30 y escuchemos ahí lo que dice el profeta. Dice Isaías 40, 27 al 30. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo invito a que hagamos un alto en este momento y pidamos al Señor su sabiduría para entender este pasaje. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu
nos toque, nos ilumine, Señor, el pensamiento y que podamos comprender, Señor, las promesas que tú tienes para nosotros en este precioso pasaje de la Escritura. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si se pone sus ojos, por favor, en el verso 29, él dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Aquí lo que vemos es que el Señor da fortaleza a quienes esperan en Él. En primer lugar, vemos que Él da esfuerzo al cansado. Ya estaba hablando aquí la palabra de que Él fortalece nuestras vidas cuando estamos agotados. Hay diferentes factores que causan en nosotros fatiga, cansancio. El más obvio es el trabajo físico. A veces estamos sin energía, hemos trabajado mucho, después de pasar horas trabajando. Nos produce también cansancio el trabajo intelectual. Aquellos que se dedican a trabajar detrás de un escritorio, llega un momento en que hay un cansancio intelectual. También produce cansancio el trabajo manual, ¿no? Los que trabajan en maquilas o en otros lugares. Pero no solamente la palabra aquí está hablando de los que están cansados de tanto trabajar, sino también aquellos que están cansados por los problemas que la vida misma nos trae. Y eso produce un agotamiento emocional. Por ejemplo, hay personas que están muy cansadas por los problemas familiares. Es un problema moral ahí. Por los problemas laborales. Por los problemas sociales. Tantos problemas que nuestra sociedad pone sobre nuestros hombros y nos agobian. La carestía de los bienes materiales, ¿no? La canasta básica tan alta, la gasolina cara, etcétera. Pero también la palabra incluye ahí a los que se sienten agotados y sin poder caminar por las frustraciones de la vida. A los que sufren de alguna enfermedad crónica por años. Él, dice la palabra, Él da esfuerzo al cansado. Si usted tiene agotadas sus fuerzas, note aquí que la promesa del Señor es que Él da esfuerzo al cansado. Pero no solamente Él da esfuerzo al cansado, sino que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y aquí encontramos las matemáticas divinas. En las matemáticas normales sabemos que 0 por X número nos da un resultado 0. Pero aquí vemos que el Señor multiplica las fuerzas al que tiene 0 fuerzas. Imagínense, ¿verdad? Es algo milagroso. Solamente de alguien poderoso como el Señor puede crear fuerzas donde no hay fuerzas. Es más o menos la misma promesa que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 11, 28 al 30, uno de los pasajes más queridos del Nuevo Testamento, en donde Él nos invita a llegar a Él, que Él es aprender de Él, que Él es manso y humilde, y que llevemos su yugo, porque su yugo no es pesado como el nuestro, y la carga del Señor es ligera. Venid a mí, dice, todos aquellos que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Es la misma promesa que hace un eco de Isaías 40, 27, 30 que estamos considerando. En segundo lugar, el Señor renueva las fuerzas a quienes confían en Él y podremos volar como las águilas. Leamos nuevamente el versículo 30. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero note lo que dice Isaías aquí en el capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué tremendas promesas las que el Señor nos hace aquí en este versículo. Dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. La palabra esperar, en otras versiones de la Escritura, se traduce como los que confían en Jehová, ¿verdad? Aparece también en Proverbios y en otros pasajes escriturales. Habla del que espera a Jehová, ¿verdad? Y los que esperan a Jehová tienen la promesa de una renovación. La renovación es una necesidad hoy, a nivel físico, a nivel espiritual, en la esfera personal, en la esfera institucional. Ahora, ¿cuál es la promesa y qué es lo que dice el Señor aquí? Dice que los que confían en el Señor, eso significa que confiamos de que Él obre o que Él salve, que Él dirija, los que confían que Él oriente, los que confían que Él haga o que Él provea. Aquí para ellos es la promesa.
La grandeza del Señor es preciosa, porque los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Bien dice el Salmo 84:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, porque los que confían en Él tendrán las bendiciones de la renovación. Ahora, la renovación que ofrece aquí el Señor, en el versículo 31, dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí el autor sagrado utiliza una figura muy preciosa que hemos estado utilizando este mes en Campamento de Dios para relacionarlo con la visión que debemos de tener, y es el tema de el águila. En cada uno de los mensajes que estamos predicando este mes estamos utilizando esta ilustración. ¿Por qué el águila? Porque es un ser muy especial, es un ave especial que el Señor hizo. Por ejemplo, el águila posee una agudeza visual muy poderosa y es rápido en su vuelo. Puede ver al sol sin parpadear. Extendidas sus alas son más o menos 2 metros de largo. En la Escritura, el águila ha sido utilizada para representar muchísimas ideas y personas. Por ejemplo, en primer lugar, representa al mismo Dios cuidando a sus hijos que están aprendiendo a volar. Dice que el Señor nos llevará sobre sus plumas, es decir, encima de él, en Éxodo 19:4. También representa al cristiano en el Salmo 103. Y representa también al Evangelio de Juan, ya que el Evangelio de Juan es un evangelio sumamente teológico que penetra en realidad el corazón mismo del Señor. Así que el águila en la Biblia es bastante común. Es una de las preferidas cuando estamos hablando de visión. Los israelitas, por ejemplo, admiraban a esta ave por su visión aguda, por su rápido vuelo, por su porte majestuoso en el aire. Por eso Isaías nos dice: así que ustedes no son pollitos, sino que son águilas, y el Señor los va a levantar con alas de águilas. Podemos aprender muchísimo del águila. Por ejemplo, hablando del Señor, qué hermoso es cuando los aguiluchos van a empezar a volar. Los que han estudiado la vida de estos animales dice que el día que los aguiluchos van a ser lanzados al abismo para volar, el águila da demostraciones de vuelo frente a ellos, ya que los nidos de las águilas son colocados en peñascos muy altos. Y entonces la madre o el padre empuja al águila pequeñita, que ya tiene plumas por supuesto, y empieza a caer en el vacío, haciendo intentos por volar. Pero uno de los padres va volando a la par de él, y se ve que si ven ellos que van a despeñarse, entonces vuelan un poquito abajo, permiten que el águila pequeñita suba sobre sus lomos, y entonces remontan el vuelo otra vez hacia el nido hasta que el águila está preparada para volar. Así que esta es la idea aquí de Isaías 40, de que vamos a remontar y levantarnos como alas de águilas. Ahora, en cuanto a la visión, este tema es fantástico, ¿no? Cómo nosotros necesitamos tener una visión que nos renueve y que nos permita elevar vuelo. Qué maravilloso es cuando levantamos vuelo y entramos a las dimensiones donde el Señor vuela. ¿Qué es una visión? Es una pregunta que debemos de plantearnos. ¿Qué es la visión? Y más específicamente, ¿qué es una visión en el ministerio? En nuestro manual de la Academia de Liderazgo encontramos una definición preciosa. Dice George Barna: la visión para el ministerio es una imagen mental clara de un futuro mejor, impartida por Dios a sus siervos, y es con base en un entendimiento preciso de Dios, de sí mismo y de las circunstancias. Permítame analizar brevemente esta definición. En primer lugar, una visión para el ministerio dice que es una imagen mental clara de un futuro mejor. Me explico en esto, ¿no? Es una imagen mental clara que nos va a mostrar un mejor futuro. Pero esta visión, que es impartida por Dios a sus siervos, está basada en 3 pilares. En primer lugar, en un entendimiento preciso de Dios.
Si no sabemos quién es Dios, si no lo conocemos a Él, si no podemos entenderlo, va a ser difícil tener una visión ministerial. En segundo lugar, tener un entendimiento de sí mismo, de nosotros mismos, quiénes somos, cuál es el propósito por el cual Dios nos colocó en esa tierra. Y una buena lectura de las circunstancias, entender todas las circunstancias que el Señor pone en nuestro entorno, poder entenderlas, comprenderlas y en base a estos tres pilares poder redactar una buena visión. Ahora, cuando nuestra visión proviene de Dios, entonces preparémonos para entrar y elevarnos a una dimensión superior, a una vida de milagros, donde ocurren cosas en nuestras vidas y ministerios que no pueden explicarse por una lógica humana, sino solamente comprendiendo al Señor. A excepción de Él no podemos entender. Así que el tener una visión clara va a ser muy importante, pero recuerde, depende de una visión precisa de Dios, un entendimiento preciso de Él, de nosotros mismos y de las circunstancias que nos rodean. Cuando uno tiene una visión clara, entonces empezará a volar, ¿verdad? Empezarán a suceder cosas muy bonitas. Y como dice el versículo 31, correrán, dice, y no se cansarán, en contraste con los muchachos y los jóvenes del versículo 30, que se cansan y se agotan. Y también dice, caminarán y no se fatigarán. Estas son promesas maravillosas que todos quisiéramos disfrutar. Pero recuerde, amado hermano, que nuestra visión, nuestra capacidad de volar como las águilas, está determinada por la visión que tengamos del Señor. Cómo consideramos a Dios y a Cristo va a determinar cómo nos consideramos a nosotros mismos, nuestra vocación, nuestro trabajo, a nuestra familia. Así que veamos cómo Isaías apela al conocimiento de Dios. Dejemos que la palabra nos enseñe, aquí siempre en el capítulo 40 de Isaías, cómo Isaías primeramente le da al pueblo una visión del Señor. Busque por favor conmigo ahí Isaías 40 y vamos a analizar cómo este profeta presenta la persona de Dios. A partir del versículo 12 que dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con un palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y puso pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y aquí Isaías nos dice que no hay nadie superior al Señor que le aconseje. Nadie aconsejó al Señor o lo ayudó en la creación. Él solo planificó todo y lo hizo con el poder de su palabra. Entonces aquí Isaías está presentando una visión del Señor. Él es incomparable, no hay quien pueda aconsejarlo. Vea cómo hace referencia a las naciones. Dice que son como gota de agua. El verso 15 ahora. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimados. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimados en menos que nada y que lo que no es. Ahora, vemos que las naciones delante del Señor, aunque para nosotros son inmensas, ¿no? Pensamos en la nación de Alemania, por ejemplo, enorme, o Rusia, Brasil, México, Estados Unidos y otras grandes naciones que son inmensas para nosotros, pero para el Señor son apenas como gota que cae de un cubo que viene del pozo cuando están sacando agua. Y que las islas son como menudo polvito que se coloca en una balanza que en realidad no pesan absolutamente nada. Entonces las naciones son delante del Señor como gota de agua. Y sigue llevando Isaías al pueblo a un entendimiento de Dios. Dice el verso 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva.
Entonces, aquí muy claramente vemos que cuando no se tiene una visión correcta del Señor, va a llevar al hombre a la idolatría. Cuando la gente decide que no necesita de Dios para vivir una vida pacífica y honesta, cuando desaparece Dios de sus vidas, vea lo que sucede con la gente. Primero se enturbian y se debilitan los valores éticos. Después aparece el relativismo. Y después viene la fe en alguna de las cosas que el mundo cree en sus ídolos. Por ejemplo, mucha gente pone su fe en el espiritismo, en las costumbres ancestrales, en el marxismo, en el neocapitalismo, en el deporte. Otros en la ciencia, en la nueva era. Algunas personas ponen su fe total en los extraterrestres, o en la ciencia cósmica, o en cualquier otra falsedad, ¿verdad? Y el problema es que absolutizan estas creencias y piensan que con su creencia van a tener resuelto su vida. Pero el problema es que la ausencia de Dios es llenada por estas cosas, pero el hombre empieza a corromperse más y más, de tal manera que llega a experimentar ese vacío existencial en su vida y el despropósito para su vida. Entonces es peligroso no tener una clara visión del Señor. Y luego sigue Isaías en el versículo 21, dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarascas. Aquí el profeta está haciendo una serie de reflexiones precisamente en cuanto a los poderosos de esta tierra. Y lo que dice es que el Señor tiene el gobierno, Él es el gobernador del universo. Él está sentado sobre la bóveda de la tierra, en el círculo de la tierra, en el cenit. Y Él controla a todas las personas. Las personas venimos a ser como langostas delante de Él. Entonces, por eso pregunta aquí el profeta: ¿con quién entonces compararemos al Señor? ¿Podemos compararlo con alguien? La respuesta es no, porque Él es incomparable. Y entonces, en base a un entendimiento claro de Dios, ahora Isaías, el profeta, lleva al pueblo a una fijación de una visión. Vean lo que dice el verso 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y esta es un cuadro maravilloso, porque aquí está el Señor sacando a sus estrellas. En los tiempos de Abraham se suponía que habían 100,000 estrellas en el firmamento, pero con la ciencia moderna se ha descubierto que son más de 100,000. Algunos pensaban que eran entonces 1,000,000. Luego los grandes telescopios han demostrado que son más de 1,000,000. Entonces dicen que son billones. Y últimamente los descubrimientos científicos dicen que son trillones de estrellas. Son incontables totalmente. Y el razonamiento aquí del profeta es que si el Señor conoce a cada estrella por su nombre, ¿cómo no nos podrá conocer a nosotros? Ya que la inmensidad de Él no es un límite para que nosotros podamos ser objeto del cuidado del Señor. Por eso es que Él promete, el versículo 29, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué tremendo cómo el Señor hace esa promesa preciosa, ¿no? Es tan grande su poder, ¿no? Que Él puede darnos también una visión y trabajar en base a esa visión. Ahora, no quisiera hablar solamente de la teoría de la visión.
Quisiera ahora tratar de ilustrarlo cómo una persona fue transformada cuando tuvo una visión. Y el mejor ejemplo que tenemos es en la Escritura es el ejemplo de Pablo. Aquí encontramos en el Nuevo Testamento, si usted, por favor, acompáñeme buscando Filipenses capítulo 3, y aquí vamos a ilustrarlo con la vida de Pablo, cómo este hombre tuvo una percepción de Dios, fijó una visión en su vida y se dedicó a vivir para esta visión. En Filipenses 3, versos 4 al 14, se la voy a leer aquí en la Escritura, Filipenses capítulo 3, 4 al 14, y veamos el ejemplo de un hombre que tuvo una visión. Dice el apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar, si alguno piensa que puede confiar en algo, yo más, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual también fui asido por Cristo Jesús. Y note cómo remata Pablo esta idea. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, como dije, es un buen ejemplo de una persona que tuvo una visión, tuvo un encuentro con Dios y vivió para esa visión. Analicemos la vida de Pablo rápidamente. Era un hombre que había alcanzado el éxito, según lo que leímos hace un momentito en Filipenses. En su mundo, él era un hombre sumamente exitoso. Si nosotros fuéramos judíos, podríamos valorar más la lista de logros de Pablo. Él era el sumo cosechador de éxitos y logros de su tiempo. Pero vemos cómo él cambió su visión. Pablo sobrepasaba a todos de sus contemporáneos. Él era, como decir, la estrella de la esperanza del Sanedrín judío y de la sociedad judía. Analicemos rápidamente cuáles eran sus logros, los logros del apóstol Pablo. Dice el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Notemos, en primer lugar dice circuncidado al 8º día. Eso significa que en su propia carne llevaba las marcas, la señal de una nación especial, escogida de entre todas las naciones, y él pertenecía a eso. A continuación dice, soy del linaje de Israel, es decir, él estaba orgulloso de pertenecer a un linaje especial, de la tribu de Benjamín. Benjamín, por cierto, es el único patriarca que nace en la tierra prometida. Y cuando Israel salía a la guerra, Benjamín iba adelante, porque eran guerreros formidables. El grito de guerra era por ti, Benjamín, y iban todos atrás. Luego dice Pablo, hebreo de hebreos. Significa que él era, a pesar de que estaba en la diáspora, que no estaba en Palestina, pero él no había perdido el idioma de sus ancestros, aunque ya el hebreo empezaba a perderse, ya casi era una lengua muerta. Él la conocía y la hablaba perfectamente, la entendía. Y guardaba también las costumbres hebreas. Pero luego dice, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, como fariseo, él era un hombre que parte de un club santo que se habían comprometido a guardar la ley hasta el puntito más pequeño de la ley. Dice el verso 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, era su orgullo ser un perseguidor. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, él se considera irreprensible.
Ahora, en el verso 7 de Filipenses 3 aparece una palabrita que a veces no le ponemos mucha atención. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo creo que si recordamos qué pasa con Pablo, vamos a entender la palabra pero. En el libro de los Hechos, Pablo comparte su testimonio de que como perseguidor de la iglesia iba persiguiendo a un grupo de cristianos que estaban muy lejos de Jerusalén, se encontraban en Damasco, la capital de Siria. Y cuando él estaba ya a las puertas de Damasco, camino de Damasco persiguiendo a los discípulos, de pronto bajó del cielo una luz deslumbrante que lo cegó, mientras que una voz que retumbaba como el rugido de muchas cataratas le reprochaba, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese encuentro con el Señor Jesucristo, por primera vez él fue humillado, cayó a tierra. Y todos sus logros, lo que le hacían sentirse orgulloso, se desmoronaron. Ahora todos esos logros él los consideraba como basura. Ahora la visión de su vida era conocer a su Señor y el poder de su resurrección. Y realmente Pablo empezó a vivir de verdad cuando el Señor se le aparece ahí, ¿verdad? Y él es aplastado literalmente. Entonces ahora, después de ese encuentro, la palabra pero tiene un sentido muy importante, porque es como la bisagra de la puerta y cambia de sentido. Ahora veamos a un hombre enfocado en alcanzar su visión, a partir del versículo 12 al 14. No se trata ahí de que Pablo tuvo una visión, la escribió y ya se sentó a esperar que se cumpliera por sí sola, sino que Pablo toma la visión, pero empieza él a trabajar de tal manera que pueda verla realizada. Por supuesto, nosotros tenemos que tener delante de nosotros la visión escrita para correr en pos de ella, para alcanzarla, ¿verdad? Las empresas muy exitosas ahora están de moda que colocan en su sala, en su recepción, una declaración de visión, y eso es muy importante, tenerlo presente para no olvidarnos. Nosotros tenemos que tener nuestra declaración de visión a la mano para recordar en ellas. Ahora, lo que vemos a partir del verso 12 en Pablo es que Pablo entiende que está en un proceso. Se veía que no podía sentarse por ahí a soñar y soñar y soñar, no. Él dice, prosigo a la meta. Prácticamente estos versículos reflejan un resumen de la filosofía de la vida del apóstol. Él está en ese proceso de perseguir una meta. Ahora, veamos algunas ideas que destacan aquí en estos versículos. En primer lugar, vemos que el plan, la visión es un proceso, no es una perfección que ya se obtuvo, sino que entramos a un proceso. Y Pablo reconoce que no ha alcanzado la meta, que no es perfecto. Pero note, él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. En el versículo 13 encontramos también que Pablo menciona una cualidad muy importante de esta acción. Dice, olvidando lo que está atrás. La idea original aquí es olvidar totalmente o por completo, ¿verdad? Totalmente. Y esta idea viene de un término atlético para calificar a un corredor que pasaba a otro en una misma carrera. Nunca debía volver el rostro para ver otra vez al que pasó, porque podía caerse, perder. Él debía de concentrarse totalmente en la meta y no en los demás. Así que no perdamos el tiempo nosotros viendo al pasado. Nada de lo que queda atrás puede cambiarse. Yo le pregunto, ¿qué hay en nuestro pasado? Y la respuesta es que hay dos cosas. Uno, éxitos, logros que pueden volvernos egocéntricos, pero lo que más destaca son pérdidas, derrotas y cosas que nos empantanan y no nos permiten avanzar hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, el recordar esos sucesos minan nuestras energías, nos roban el gozo, nos paralizan. Pablo, por el contrario, ve el futuro con esperanza, y él usa una palabra preciosa, dice, y extendiéndome a lo que está adelante. Algunos biblistas piensan que Pablo pudo tener en mente las carreras de carros tan peculiares en los Juegos Olímpicos, cuando iba el jinete conduciendo ahí un carro, ¿verdad? Tirado por dos caballos. Y en las competencias olímpicas en Atenas, o en las competencias del Istmo en Corinto, o las competencias en los estadios romanos, se podía ver esto.
cómo va un hombre en un carrito de 2 ruedas nada más, tirado por caballos, y la posición de él es hacia adelante, ¿no? Tomando con una mano las riendas y con otro el látigo para alcanzar la meta y poder ganar. Y Pablo tiene esta postura, y yo me estoy extendiendo, dice Pablo, para alcanzar esta visión que Dios me ha dado. La analogía aquí está clara. En esta carrera que llamamos vida, tenemos que mirar hacia adelante, hacia el logro de nuestra visión, siempre estirándonos y alargándonos, haciendo de la vida una búsqueda apasionada. Y la vida cristiana nunca fue planeada para ser una coexistencia pacífica con las fuerzas enemigas, mientras aguardamos nuestra morada celestial. Pero es difícil hacer eso. No permitamos que la inercia de la vida nos paralice y no avancemos como debiéramos avanzar hacia nuestras metas. Así que Pablo es un precioso ejemplo de una persona que conoció al Señor personalmente, que tuvo una visión clara de Él, entendió quién era Él también, vio sus circunstancias y se replantea una visión para su vida. Y su visión era conocer al Señor, entenderlo, conocer el poder de Él también y servirle como apóstol a los gentiles. Y vivió para eso minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Qué podemos concluir de este pasaje, de estos 2 pasajes que hemos visto? En primer lugar, que una correcta perspectiva de Dios nos permitirá desarrollar una adecuada visión personal. En segundo lugar, podemos ver que el conocimiento del Señor, de la palabra de Dios, la oración, la obediencia a sus mandamientos serán los pilares sobre los cuales podremos edificar la visión de Dios para nuestras vidas. Y en tercer lugar, nuestro Dios nos dará el poder y nos capacitará para alcanzar nuestra visión, para que volemos como las águilas. Yo le pregunto, amado hermano, ¿tenemos definida nuestra visión para la vida? ¿Estamos avanzando hacia una meta? Nuestra iglesia tiene una meta muy preciosa, es muy clara, y yo lo invito a que nos unamos nos peguemos a esta visión, que trabajemos juntos en alcanzar la visión que Dios nos ha dado como una congregación, como un cuerpo, y tratemos de cumplir estas metas. Quiero decirle que hay algo maravillosamente emocionante en proseguir hacia el futuro con entusiasmo. Y aquellos que persiguen nuevas metas a través de la vida, vean qué precioso, permanecen más jóvenes, piensan mejor, reflejan más gozo y alegría, son más joviales y viven más sanos. Los que confían en el Señor levantan alas como las águilas. Así que lo invito a usted a que tenga una visión clara y que le pida al Señor que le permita volar como las águilas. Oremos. Señor, te damos las gracias por este mensaje y oro por mi hermano que está escuchando este mensaje, Señor, para que tú le des una visión clara en su vida y que levante vuelo como las águilas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.